En una aldea remota un niño toma el papel de un mago, así se enfrenta a una niña la cual toma el papel de un monstruo. El niño para derrotarla utiliza su espada de madera y la golpea en la cabeza. Al sentir el dolor, la pequeña pregunta del por qué la golpeó de verdad, a lo que el otro contesta que eso es lo que hacen los magos. Así, mientras estos pequeños discuten, son observados por un anciano. Este comenta que están llenos de energía. En eso el niño pregunta qué debe hacer para convertirse en un mago. Así nos cuentan que los magos son muy escasos en la humanidad, que por esto son los que tienen mayor jerarquía y gobiernan el mundo. Menciona que entre los magos están los nobles y caballeros, los cuales heredan una enorme capacidad de sus ancestros. El anciano les dice que por eso no podrán convertirse en magos. En eso escucha un problema y pregunta qué pasa. Uno de los aldeanos cuenta que al parecer apareció un monstruo. El anciano pregunta si es cierto. Así cuentan que el monstruo parecía estar cubierto de una sombra negra, que tenía la forma de un gigante leopardo. También piden que no se preocupe, ya que el jefe de la aldea fue a la ciudad para solicitar la ayuda de un mago. Al escuchar esto, la madre de la niña se siente aliviada, así la calma y le prohíbe que vaya al bosque. El anciano por otra parte menciona que todos deben tener cuidado, ya que sin la ayuda de un mago es casi imposible matar a un monstruo. Tras esto mencionan que todos ya saben de la noticia, sin embargo hay uno que no lo sabe y el anciano pregunta quién es. Así mencionan al pastor de la colina. Poco después en dicha colina vemos al pastor Turán. Este observa el cielo y a medida que pasa el tiempo menciona que es aburrido. Tras esto observa el paisaje y cuenta que todos los días son lo mismo. Menciona que a este paso se olvidará de cómo hablar. En eso escucha que alguien lo llama mocoso. Así vemos al anciano, el cual pregunta del por qué está holgazaneando. Nuestro protagonista pide que se mueva ya que le tapa el sol. Al ver esta actitud, el anciano pregunta si aún sigue resentido por aquel incidente. Nuestro prota piensa en esto y pregunta si acaso se refiere al día en el que murió su madre e intentaron quitarle sus ovejas. El anciano no contesta y nuestro protagonista le dice que si se refiere a eso sigue resentido. Dicho esto menciona que no son cercanos, por lo que pide que se marche. El anciano se molesta por esto, pero nuestro prota lo calla mirándolo seriamente. Al final el anciano cuenta que apareció un monstruo, le cuenta que tiene la forma de un leopardo y es tan grande como una casa. Nuestro prota, acariciando su oveja, pregunta si es un problema. El anciano pregunta si no tiene miedo, ya que al vivir solo es el blanco más probable del monstruo. Aún así le dice que el jefe de la aldea ya fue a la ciudad para solicitar un mago. También menciona que vino porque estaba preocupado. Turán no se cree esto y pregunta si no vino porque en realidad estaba preocupado por las ovejas. Esto molesta al anciano, pero nuestro prota pide que se marche. Al final el anciano se marcha. Ya a solas nuestro prota piensa en el monstruo. Cuenta que son bestias con un poder misterioso. Menciona que si los humanos tienen magos, las bestias tienen a los monstruos. También cuenta que por este incidente finalmente podrá ver a un mago en persona. Así conduce a su rebaño y pensando menciona que quiere ver qué tan fuerte es. Sin embargo, en ese instante un extraño olor pasa por su nariz. Se sorprende al identificar el olor, ya que es similar a la sangre. Momentos después nuestro prota entra al bosque y guiándose por la nariz menciona que debe ser por este lugar. Así llega al lugar del olor y observa al anciano partido por la mitad. Pregunta si no le había dicho de que tenga cuidado. Mientras analiza menciona que esta gran herida no es obra de una bestia salvaje ordinaria, deduce que debe ser obra del monstruo. En eso nota algo y vemos las garras del monstruo. Este se acerca sigilosamente y nuestro prota, volteando, finalmente logra ver al monstruo. Al mismo tiempo en la aldea el niño pregunta si un monstruo es realmente tan fuerte. El padre contesta que los aldeanos comunes no pueden enfrentarlo. Al escuchar esto el pequeño pregunta qué pasará con su aldea. El padre lo tranquiliza indicando que una vez llegue el mago solucionará todo. El niño pregunta si el mago castigará al monstruo. El padre le dice que sí, ya que los magos nacieron con un enorme poder mágico. Así volvemos con nuestro prota, el cual es atacado por este enorme monstruo. Calmadamente observa y una vez abre la boca pide que muera. El monstruo instintivamente retrocede, pero vemos que no pasa nada. Aún así siente un extraño poder. Nuestro prota por otra parte comprende que no funciona. Así el monstruo vuelve a atacar y nuestro prota ordena que se detenga. El monstruo nuevamente se pone en guardia y nuestro prota menciona que eso tampoco funciona. Ya harto el monstruo lanza un zarpazo. Nuestro prota esquiva este ataque e indica que no hay de otra. Así saca una roca junto a la onda de un pastor. Tras esto observa al monstruo y utilizando su magia endurece la roca. Posterior a esto lo pone en la onda y mientras lo agita utiliza otra habilidad para volverlo más rápido. Así la onda empieza a girar a gran velocidad y después de dar un paso utiliza la habilidad de perforación. Así lanza un poderoso ataque, la cual va dirigido al enorme monstruo. Esta parece darle, pero al siguiente instante notamos que el monstruo logró esquivarlo. Tras esto se lanza al ataque y justo antes de acabarlo nuestro prota redirige su ataque. Así vemos la roca que lanzó y utilizando su habilidad acaba con el enorme monstruo.
Tras esto observa el cuerpo e indica que es la primera vez que usa su habilidad en contra de un monstruo. Viendo el cuerpo se pregunta si debería de tirarlo en algún valle. Tras esto observa su ropa sucia e indica que al parecer tendrá que cambiarse. Así nos cuenta que él es un mago. Cuenta que se dio cuenta de que tenía habilidades especiales hace 8 años, cuando cumplió los 10 años, mientras levantaba todo pide a su madre que observe. Tras esto la madre queda sorprendida y el niño le cuenta que incluso puede crear fuego, sin embargo la madre lo reprende, nos cuenta que fue la primera y la última vez que su madre se enojó. Así la madre toma al pequeño y pide tener una charla. Tras esto pregunta si aún quiere vivir con ella. El pequeño contesta que sí, a lo que la madre pide que le prometa que no volverá a usar ese poder. Pide que nunca muestre ese poder a otras personas. El niño confundido pregunta del por qué. La madre pregunta si recuerda la historia de los nobles y los caballeros. El pequeño contesta que lo recuerda. Así nos cuentan que las personas que poseen poderes especiales son llamados magos. Estos se dividen en dos grupos, los cuales son los nobles y los caballeros. Cuentan que los nobles son descendientes directos de un pueblo divino, los cuales descendieron para salvar a la humanidad. Menciona que en cambio los caballeros son descendientes con la sangre de estos nobles mezcladas con la sangre humana. Así la madre pide que lo recuerde e indica que hay mucha diferencia entre un noble y un caballero. Así le revela que su padre era un caballero, sin embargo habían muchos nobles malvados los cuales trataban a los caballeros como esclavos. Dicho esto le vuelve a decir que nadie debe saber que es un mago, nuevamente pide que se lo prometa y así nuestro prota cuenta que pasaron 8 años desde ese entonces. Que durante este tiempo cumplió su promesa, también menciona que aparte de eso no tiene deseos de revelarse como un mago, cuenta que mucho menos planea descender de la montaña. En eso golpean la puerta y una vez abre observa a los aldeanos furiosos. Turán pregunta qué pasa y tras escuchar la historia pregunta si acaso creen que él mató al anciano Rabus. Los otros afirman esto e indican que hirió al viejo y después lo arrojó hacia los monstruos para que se lo comieran. Nuestro prota calmadamente comenta que comprende saber del por qué quiere incriminarlo. Menciona que el hombre más anciano murió solo ya que los jóvenes estaban demasiado asustados como para enfrentarse al monstruo. Le dice que ahora le echa la culpa para sentirse mejor. Al escuchar esto el aldeano se molesta y se dispone a golpearlo, sin embargo nuestro prota fácilmente lo esquiva y nos cuenta que en ocasiones la magia es muy conveniente. Así una vez lo derriba cuenta que puede mejorar su fuerza. Dicho esto ordena que caiga y efectivamente uno de los agresores cae, posterior a esto esquiva otro ataque y una vez lo toma de la mano rompe el palo de madera con la cabeza de su oponente. Así mientras les va dando una lección menciona que el dominarlos no es difícil. Al final termina con estos bravucones. Tras esto voltea la mirada y al observar al grupo de mujeres pregunta si también quieren pelear. Estas rápidamente niegan esto e indican que solo vinieron a verlo. Al final nuestro prota pide que se lleven a estos idiotas y así vuelve a casa. Una vez dentro comenta que seguramente utilizarán este desastre para molestarlo. Sin embargo menciona que está bien ya que si vuelven a hacerlo simplemente debe volver a golpearlos. Dicho esto menciona que no volverán en un tiempo, sin embargo para su sorpresa repentinamente golpean la puerta. Turán abre furioso y pregunta qué quieren ahora. Sin embargo ve a un extraño hombre el cual claramente no es de la aldea. Pregunta quién es y el otro disculpándose menciona ser un viajero y pide un favor. Turán lo observa confundido, se disculpa por su comportamiento y cuenta que hace unos momentos vinieron invitados no deseados. Pensando cuenta que su madre le enseñó modales por lo que se pregunta si esto habrá sido suficiente, así nota que este viajero lleva una espada, con esto pregunta si busca una posada, al final decide invitarlo para pasar. Así prepara comida y mientras come el viajero menciona que todo esto es un banquete, también comenta estar sorprendido ya que nunca había conocido a alguien que viviera fuera del pueblo. Turán no comprende y cuenta que nació y creció en esta colina. Cuenta que toda su vida la vivió como un simple pastor. El viajero lo observa y después de verlo comer comenta que es interesante, menciona que para haber crecido como un simple pastor tiene buenos modales. Nuestro prota cuenta que su madre le enseñó, también cuenta que ella murió hace unos años a causa de una enfermedad. El viajero se lamenta por esto e indica que crió a un buen hijo. Así hablan por un momento y al final nuestro prota pregunta del por qué vino a un pueblo tan alejado. El viajero contesta que vino a causa de una petición. Nuestro prota comprende y pregunta si vino para encargarse del monstruo con forma de puma. Así el viajero revela ser un mago. Nuestro prota pregunta si es el mago del cual el anciano le habló. Al ver esta calma el mago pregunta si puede hacer una pregunta. Menciona sentir la presencia de un monstruo cerca de esta zona. También menciona que su comportamiento es extraño ya que a pesar de hablar de magos y de monstruos está muy tranquilo. Menciona que si ese monstruo atacara él sería la primera víctima por lo que pregunta si no tiene miedo. También menciona que para ser un simple pastor es muy valiente. Dicho esto pregunta quién es. Tras esta conversación volvemos al pasado en la cual un pequeño Turán pregunta del por qué nadie puede saber que es un mago. La madre le explica que los nobles son malvados.
Menciona que los magos son como los pastores y los caballeros serían los perros. Le dice que estos pueden tratarlo con cariño pero también pueden venderlo e incluso sacrificarlo. Dicho esto le dice que no quiere esa clase de vida para su hijo, así pide que recuerde que nadie puede saber que es un mago. Mientras volvemos a la actualidad recuerda las palabras de su madre y comprende que para no ser descubierto tiene que matarlo para silenciarlo. Así seriamente se plantea si debería de hacerlo, en eso el viajero pregunta del por qué no responde, al ver su expresión pide que no ponga esa cara ya que solo estaba bromeando. Nuestro protagonista comprende esto e indica que no tiene un buen sentido del humor, también cuenta que es la primera vez que escucha que un mago bromea. Así el mago estrecha la mano recordando que aún no se presentó formalmente, con esto se presenta como Keon, un viajero, nuestro prota le estrecha la mano y se presenta como Turán el pastor. Así empiezan a hablar y el pastor cuenta que cumplirá 18 años, el viajero cuenta que en cambio él cumplirá 75. Nuestro prota se sorprende ya que no aparenta esa edad. El viajero cuenta que los magos envejecen más lento de lo común por lo que suelen tener vidas largas, nuestro prota pregunta cómo terminó convirtiéndose en viajero. El otro cuenta que anteriormente servía a la familia Arabión, menciona que tras jubilarse quiso viajar por el mundo. Así pasaron la noche hablando y compartiendo sus vivencias, nuestro prota nunca pensó tener una charla tan agradable, así a altas horas de la noche ambos deciden descansar. Por último el viajero saca una moneda de plata y lo entrega como pago por la comida, nuestro prota lo acepta gratamente, tras esto el mago viajero se marcha e indica que pasará de vez en cuando. Así pasa el día, mientras pastea al rebaño ordena que se reúnan ante él. Inmediatamente los corderos hacen caso y empiezan a juntarse, nuestro prota aún pensando en su conversación menciona que fue la primera vez que conoció a otro mago, mientras acaricia a unos corderos cuenta que es la primera vez que habló calmadamente con un adulto. Así vemos que este volvía y nuestro prota pudo ver que era una buena persona, cuenta que siempre pensó que los caballeros eran magos sin emociones. También se pregunta cómo debería de decirle que el monstruo al cual busca ya no está en la montaña. Así vemos al mago el cual revisando menciona que es extraño ya que claramente hay rastros de una batalla pero sin embargo no hay presencia de ningún monstruo. En eso encuentra un árbol y al ver una roca incrustada se pregunta si acaso el monstruo ya fue cazado, si esto es así pregunta quién lo cazó. Deduciendo esto menciona que es un alivio ya que así los aldeanos no estarán en peligro. En eso siente algo y rápidamente voltea la mirada, así vemos al enorme monstruo el cual revivió con una apariencia grotesca, al ver esta monstruosidad el mago menciona que es el espectro de un monstruo, confundido pregunta quién hizo algo así. De repente el monstruo se lanza al ataque y una vez impacta el mago termina esquivándolo, así nos cuenta que si un mago no absorbe el maná del cadáver este terminará convirtiéndose en un espectro. Menciona que todo mago sabe esto. Así el monstruo continúa atacando y el mago revisando las lesiones del monstruo se convence de que definitivamente fue destruido por un mago, sin embargo pregunta del por qué lo dejó convertirse en un espectro. Se pregunta si acaso no lo sabía, rápidamente descarta esta idea ya que incluso un caballero novato sabe esto. Mientras se hace varias preguntas prepara su ataque e indica que sea lo que sea debe destruirlo, así lanza su ataque pero para su sorpresa el monstruo termina resistiéndolo. El mago sorprendido comprende que el maná de este monstruo es mucho más fuerte, de repente el monstruo desaparece y el mago rápidamente busca su ubicación. En eso el monstruo aparece en sus sombras y trata de atacarlo por sorpresa, al final el mago logra bloquearlo y malherido comprende que no podrá enfrentarlo. Así retrocede e indica que nunca se imaginó encontrarse con un espectro de este calibre. Así se para frente al monstruo y mientras respira se pregunta si hasta aquí llegó su viaje, decidido menciona que no morirá solo ya que se encargará de llevarlo consigo, así prepara su ataque más fuerte. Con esto ambos se lanzan al ataque, justo antes de impactar otro ataque viene de lo profundo del bosque. Este logra impactar en el monstruo y el mago viajero observa sorprendido, mientras ve el cuerpo del espectro una voz familiar pregunta si está bien. El mago finalmente comprende que se trata de ese joven pastor. Así observa a nuestro prota el cual baja agitando su onda, Keon confundido pregunta si realmente es un mago, nuestro prota ya no lo niega y el señor pregunta del por qué no se lo dijo. Al ver que no responde cambia de pregunta y pregunta del por qué lo ayudó. Turán finalmente habla y recordando la noche anterior pregunta del por qué llega tan lejos. El mago no comprende y nuestro prota pregunta del por qué vino a ayudar a esta aldea ya que con su habilidad podría ganar mucho dinero y vivir cómodamente. El viejo mago contesta que vino por los aldeanos. Le cuenta que estos viven en la frontera sin la protección de nadie. Turán contesta que eso no es su culpa pero el otro le dice que un mago es alguien que heredó el poder de un dios, menciona que por esto deben vivir orgullosamente protegiendo a los plebeyos indefensos. También confiesa que no todos los magos comparten su pensamiento. Así nuestro prota sonríe y en la actualidad pregunta si no había dicho de que cada mago tiene su propia manera de vivir, en ese instante el monstruo repentinamente ataca.
Al ver esto el viejo mago pide que escuche e indica que con su nivel no podrán manejarlo, menciona que a lo menos deben tener la fuerza de un noble para enfrentarlo. Así pide que se marche e informe de esto mientras él lo detiene, pensando menciona que a pesar de decir eso no sabe cuánto tiempo podrá aguantar. Sin embargo lo que no esperaba era que nuestro prota no hiciera caso. Así utiliza su habilidad y el viejo mago confundido se pregunta si acaso el anterior ataque no tenía toda su fuerza. En ese instante el viejo caballero Keon pensó en algo. Mientras la magia se libera comprende que es un joven temerario, que la escena ante sus ojos podría ser el comienzo de un legendario mago el cual sacudirá el mundo. Así nuestro prota sonríe e indica que tiene curiosidad por saber sus límites. Recobrando la conciencia el viejo mago rápidamente menciona que no lo permitirá ya que aunque tenga un talento sobresaliente no será su oponente. Así el monstruo ataca y nuestro prota sin perder el tiempo lanza una de sus rocas. Al ver la potencia el viejo mago comprende que será un estorbo ya que ni siquiera pudo reaccionar a ese ataque. Así se resigna e indica que en cambio debe guiar al joven mago. Nuestro prota por otra parte maldice ya que sus ataques no logran tener efecto, así esquiva el ataque. En eso el viejo mago le dice que los ataques físicos no funcionarán en un espectro. Turán pregunta qué debería de hacer entonces. El viejo mago le dice que debe utilizar el fuego o el relámpago. Nuestro prota comprende y rápidamente lanza un ataque de fuego, sin embargo ve que no surte efecto e indica que no funciona. El viejo mago comprende el problema y se pregunta si en serio no conoce los conocimientos básicos de un mago. Tras pensar en esto se pregunta si acaso fue él quien mató al monstruo y dejó que se convirtiera en un espectro. Comprende que no absorbió su maná una vez lo acabó. Así le dice que no debe encender fuego sino crearlo desde su interior. Nuestro prota comprende esto y utilizando su maná manifiesta el fuego. El viejo mago por otra parte cuenta que aunque crear fuego no es difícil, para poder controlarlo debe entrenar por mucho tiempo. Sin embargo para su sorpresa nuestro prota amplifica su ataque y dando un paso al frente lanza un poderoso ataque. Así finalmente logra quemar al monstruo el cual empieza a revolcarse. El viejo mago pide que no se desenfoque y continúe vertiendo maná para evitar que el fuego se apague. Así nuestro prota continúa amplificando su magia. Al final termina carbonizando al espectro. El viejo mago sorprendido no puede creer que realmente haya ganado. Menciona que ese espectro era demasiado fuerte y sin embargo el joven mago lo derribó. Tras esto nuestro prota pregunta si ya terminó todo. El viajero le dice que para que no aparezcan espectros debe absorber el maná del monstruo. Turán pregunta cómo se hace eso. Así el viejo mago pide que se imagine como si absorbiera algo. Nuestro prota hace caso a este consejo y rápidamente empieza a absorber el maná del espectro. Instantes después termina de absorberlo y empieza a sentirlo por todo su cuerpo. Mientras se sorprende por esto el viejo mago pregunta si sintió algún tipo de placer. También pregunta si realmente es su primera vez absorbiendo maná. Nuestro prota contesta que sí. Esto sorprende al mago ya que la mejor manera para crecer siendo un mago es matando monstruos y absorbiendo su maná. Sin embargo ahora dice que es su primera vez absorbiendo maná por lo que comprende que su potencial debe estar en otra liga. Así deduce algo y se pregunta si acaso es un noble. Con esto se dirige al joven mago y rápidamente saluda indicando que ha sido muy grosero. Dicho esto pregunta a qué casa pertenece. Nuestro prota no comprende qué quiere decir y pide que antes se detenga el sangrado. Así momentos después tratan su herida y el viejo mago cortésmente se disculpa ya que alguien de su linaje tuvo que tratarlo. Nuestro prota le dice que ya le había dicho de que es un simple pastor el cual no conoce a su padre. Dicho esto pide que pare. El otro comprende pero aún así se pregunta del por qué un mago tan poderoso vive como un pastor. Turán le cuenta que fue un pedido de su madre. El viejo mago no comprende y el joven cuenta que según su madre no debe revelar que es un mago ya que los nobles podrían utilizarlo para al final terminar desechado. Al escuchar esto el viejo mago comenta que ella era sabia. Nuestro prota se sorprende por esto ya que pensó que diría que era sobreprotectora. El otro le dice que su madre no estaba equivocada del todo. Menciona que al tener un gran poder esto inevitablemente trae conflictos. Así le cuenta que hace 20 años hubo una guerra entre dos grandes casas nobles. Cuenta que una era la casa Arabión a la cual servía y la otra era la casa Sahar. Menciona que en esa guerra murieron más de 3000 caballeros. Entre ellos habían muchos amigos cercanos los cuales tenían sueños de abrir sus negocios mientras otros planeaban casarse. Cuenta que lo más doloroso es que entre las bajas también estaba su esposa y su hijo. Así menciona que la vida de un caballero puede desvanecerse fácilmente. Menciona que lo único en lo que su madre se equivocó es en su aptitud. Turán no comprende y el viejo mago cuenta que aunque no lo parezca era un caballero con una buena habilidad, sin embargo no pudo enfrentarse a ese espectro. Dicho esto menciona que su potencial no es la de un simple caballero ya que como mínimo podría estar al nivel de un noble. Nuestro prota escucha confundido ya que según su madre su padre era un caballero. El viejo mago cuenta que en 3 ocasiones entre los nobles nacen hijos con habilidades peores que las de un caballero, al contrario también hay hijos de caballeros los cuales nacen con una clase noble.
Dicho esto le sugiere que deje la montaña y salga a ver el mundo. Turán pregunta del por qué. El mago menciona que el mundo necesita más magos y caballeros, así le cuenta que hace mucho tiempo varias razas fueron expulsadas por los dioses. Cuenta que estas razas aún esperan la oportunidad para resurgir, menciona que los únicos que pueden detenerlos son los nobles y caballeros, también pregunta si está satisfecho viviendo como un pastor. Nuestro prota escucha en silencio y pregunta que podría ganar una vez abandone la montaña. El viejo mago contesta que eso dependerá de lo que quiera, ya que podría obtener riqueza, fama, autoridad, familia o amistad. Así pide que solo imagine, menciona que podría convertirse en un explorador de aventuras o terminar siendo adoptado por una casa noble. Nuestro prota finalmente le da la razón e indica que eso es más interesante que ser un simple pastor, menciona que es la primera vez que siente curiosidad por el mundo exterior. El otro se alegra por esto y espera que no le cree expectativas sin razón. Dicho esto pregunta por su habilidad de sangre. Turán no comprende a qué se refiere y el otro se disculpa ya que se olvidó que no sabía sobre la magia, así le cuenta que cada mago hereda las habilidades de su ancestro. Menciona que esta habilidad de sangre es la diferencia entre un noble y un caballero. Así pregunta por los hechizos que le resultan fáciles de manipular. Nuestro prota piensa en esto e indica que tener un poco de maná le hace más fuerte físicamente. También menciona que tiene buen olfato y es bueno lanzando piedras. El viejo mago piensa en este último e indica que los de la casa Arabión son buenos en armas de largo alcance, así nuestro prota continúa explicando y al final observa una extraña reacción por lo que pregunta qué pasa. El viejo mago se queda en silencio y tras pensarlo menciona que sus habilidades se asimilan más a una casa de nobles. Turán pregunta a qué casa y el viejo mago con pesar cuenta que esa casa es conocida por ser feroces cazadores, así menciona que se refiere a la casa Sahar la cual causó la guerra hace 20 años. También es la casa que acabó con su familia. Nuestro prota se sorprende al escuchar esto. Al escuchar el nombre de esta casa, recuerda que esa familia es enemiga de este anciano, pensando se pregunta si debería de disculparse, sin embargo también está consciente de que esas acciones fueron cometidas por posibles parientes a los cuales no conoce. En eso el anciano lo llama por su nombre y pide que no se preocupe, le dice que él no participó en esa guerra, menciona que si intentará vengarse por su sangre la lucha nunca terminaría. En eso nuestro prota pregunta si no tiene remordimientos. El anciano no comprende y nuestro protagonista habla sobre la idea de abandonar la montaña. El anciano finalmente comprende e indica que una vez abandone la montaña se volverá más poderoso e inevitablemente podría terminar uniéndose a la familia Sahar. Sin embargo aún así decide confiar en su carácter. Turán no comprende y el anciano menciona que habla de su bondad, le dice que a pesar de que ocultaba el hecho de ser un mago decidió salvarlo. Menciona que al contrario si llegara a unirse a esa familia y ascendiera de posición podría evitar futuras guerras como la anterior. Dicho esto pide que no piense en ello, Turán le dice que ya tiene los pensamientos claros, así menciona que abandonará la montaña. El otro lo felicita por esta decisión y nuestro prota menciona que se irá una vez sanen sus heridas. Así vuelven a la casa y el viejo mago empieza a contarle sobre lo que es un mago, menciona que para usar todo su poder necesita estar a la altura. Nuestro prota pregunta qué es el estándar de maná y si con altura se refiere a la magia. El viejo mago explica que la magia se determina por 3 factores. La primera es de linaje, la segunda es la afinidad y la tercera es la casualidad. Menciona que el linaje se determina una vez naces ya que sabrán si eres un noble o un caballero. También le dice que para él sería difícil curar sus heridas con magia. Menciona que sin embargo existe un linaje al sur la cual con mucha facilidad curan heridas. Turán comprende y pregunta qué es la afinidad. El viejo mago contesta que es la facilidad con la cual lanza hechizos. Pregunta si habla del momento en el cual lanzó esa enorme bola de fuego. El viejo mago le dice que es correcto indicando que si no fuera por su afinidad no lo habría creado con esa potencia. Así por último explica la casualidad, menciona que actualmente ni él mismo lo entiende del todo. Así pregunta qué pasaría si intentara matarlo usando su maná. Nuestro prota no sabe cómo contestar y el viejo mago imbuyendo su maná en una taza explica lo complicado que es. Nuestro prota comprende algo e indica que si quisiera matarlo necesitará proporcionar una causa de muerte. El viejo mago no esperaba que comprendiera eso e indica que podría ser un erudito en lugar de un mago. Tras varias charlas Turán cuenta que puede controlar a los animales y pregunta del por qué no puede hacer lo mismo con las bestias mágicas. Keon explica que eso se debe al maná, así empieza a contarle varias cosas y al final nuestro prota comprende que la magia no es tan fácil. En eso pregunta si el linaje de la familia Sahar tiene magia especial. El viejo mago Keon explica que su habilidad especial es el sigilo y el rastreo. Dicho esto sugiere intentarlo. Así nuestro prota se concentra y mientras menciona que nadie puede verlo ni detectar su olor empieza a desvanecerse. Al final termina activando esta magia especial. El viejo mago observa sorprendido e indica que no puede verlo. Así observa la casa vacía y al siguiente instante Turán reaparece. Al ver esto el viejo mago menciona que realmente es una habilidad aterradora.
Cuenta que durante la guerra varios de sus compañeros temían a esa habilidad. Nuestro prota comprende que es una habilidad injustamente poderosa. El viejo mago por otra parte le dice que no es una habilidad de invencible ya que hay métodos para encontrarlo. Tras decir esto le dice que le enseñará algunos métodos de entrenamiento. Al escuchar esto Turán pregunta si no le está enseñando demasiado a un mago de una familia enemiga. El viejo mago le vuelve a decir que le salvó la vida y aparte de eso confía en su carácter. Así pasan los días y en el pueblo el líder de la aldea pregunta si realmente planea vender sus ovejas y marcharse. Así vemos a nuestro prota listo y el alcalde pregunta cómo puede tomar esa decisión sin consultarlo. Nuestro prota no le presta atención e indica que eso no es de su incumbencia. Así pide que compren sus ovejas a un precio justo, caso contrario los liberará en el bosque y se marchará. Menciona que pueden ir a buscarlos pero sabe que será mucho trabajo. Al escuchar esto el jefe de la aldea comprende que este desgraciado definitivamente cumplirá su palabra, así decide pagar por las ovejas. Con esto nuestro prota finalmente sale de la montaña. En eso recuerda que estos aldeanos aún le deben por acabar con el monstruo. El viejo mago pide que no se preocupe ya que no tiene la intención de cobrarlo, menciona que no fue él quien lo cazó. Momentos después llegan a un doble camino y el viejo mago menciona que ahora deben separarse. Así se disculpa por rechazar su oferta de viajar juntos. Turán pide que no se preocupe y al contrario agradece por sus enseñanzas. Así el viejo mago se despide y nuestro prota espera volver a encontrarse en el futuro. Tras esto nuestro protagonista vio cómo la vieja figura de Keon se alejaba. Más tarde se dio cuenta de algo. Menciona que aunque nunca le faltó el afecto de una madre siempre había anhelado tener una figura paterna, alguien a quien podía ver como un modelo a seguir. Días después lo vemos caminando por un desierto. En eso nota algo a la distancia y se pregunta si acaso serán mercaderes ambulantes. Pensando menciona que se acercará para pedir indicaciones. Así se encuentra con este grupo y el líder pregunta del por qué les bloquea el camino. Turán sin andarse con rodeos pregunta por la dirección de la ciudad más cercana. La otra parte señala una dirección e indica que si lo sigue llegará a la ciudad Murray. Así estos se cruzan. En ese instante uno de los supuestos mercaderes lo detiene y pregunta si acaso planea simplemente marcharse sin pagar por la información. Nuestro prota no esperaba esto y la otra parte sacando sus armas ordenan que entregue su bolsa. Turán finalmente comprende que son bandidos. El jefe de este grupo sonríe y le cuenta que están en un páramo en la cual no es extraño que alguien muera. Así vuelve a pedir que se quite la capa y la bolsa. Nuestro prota comprende que estos no planean simplemente robarle sino también matarlo. En eso recuerda la conversación con el viejo mago. Tras varias lecciones comenta que al parecer tendrá que practicar su magia. Al escuchar esto los bandidos se burlan y preguntan si acaso se ha vuelto loco. Mientras preguntan si acaso se cree que es un mago, nuestro prota agita la mano y derriba a este grupo de bandidos. Pensando menciona que en vez de generar viento de la nada es más fácil moldearlo con su propia mano y amplificarlo con su maná. Al mismo tiempo los bandidos se levantan y se preguntan qué demonios pasó. En eso nuestro prota abre su cantinflora y una vez saca el agua las convierte en bloques de hielo. Al ver esto uno de los bandidos se aterra y rápidamente termina atravesado. Turán pensando menciona que originalmente pensaba utilizar esta habilidad cerca de un lago. En eso el líder bandido lo detiene y pide que los perdone. Mientras lo distrae sus demás compañeros aprovechan para atacarlo. Nuestro prota sabiendo de esto levanta el pie y con un golpe eleva pilares de tierra las cuales atraviesan a los bandidos. El líder bandido observa aterrado y no puede creer que los haya matado en un instante. Tras esto nuestro prota le dice que hará una pregunta, el otro rápidamente contesta que responderá a cualquier cosa. Con esto Turán pregunta del por qué lo atacaron ya que al ser un viajero solitario claramente podría haber sido un mago. Al escuchar esto el bandido menciona que lo atacaron porque inclinó la cabeza. Nuestro prota no comprende y el bandido explica que ningún mago inclinaría la cabeza. Menciona que por eso asumieron que era una persona común. Nuestro prota comprende y agradece por enseñarle algo útil. Al escuchar esto el bandido pregunta si lo perdonará, sin embargo vemos una pequeña cantidad de agua encima de su cabeza. En eso recuerda la conversación con el viejo mago el cual le dice que de ahora en adelante conocerá a muchas personas. Menciona que no debe tener piedad con los bandidos, ya que estos no dudan en dañar a otros con tal de obtener beneficios. Así acaba con el jefe bandido e indica que si lo perdonaba seguramente dañaría a otro grupo de personas. Así continúa con su viaje y empieza a seguir las huellas de la carreta. A medida que avanza finalmente comprende que acaba de matar personas. Rápidamente se calma indicando que no podía dejarlos libres ya que estos no dudaban en matar. Así avanza un largo tramo y finalmente llega a su destino, la pequeña ciudad Murray. Una vez dentro pensando menciona que es la primera vez que ve a tanta gente. Observa que incluso la arquitectura es diferente a la del pueblo. Así contempla la ciudad y termina acercándose a un puesto. El vendedor pregunta qué quiere comprar, a lo que nuestro prota contesta que no es un cliente. Así según el viejo mago una vez llega a la ciudad debe buscar una posada. En eso el comerciante pide que se marche si no comprará nada.
Nuestro prota no esperaba que fuera tan grosero y se pregunta si acaso debe comprar algo para preguntar. Así señala unas frutas y mientras compra el vendedor pregunta si es un forastero. Nuestro prota no niega esto y pregunta en dónde puede encontrar una posada. El vendedor le da una indicación. Así nuestro prota llega a la posada y una vez entra la encargada le da la bienvenida. Nuestro prota pregunta cuánto cuesta una noche. La muchacha contesta que serán 16 monedas, así realiza el pago. Tras esto pregunta si puede realizar trabajos de casa y obtener recompensas. Mientras la muchacha lo piensa, nuestro prota pensando menciona que necesita cazar monstruos para absorber su maná y también ganar dinero. Al final la muchacha le cuenta que para ese tipo de trabajos debe ir al ayuntamiento. Turán pregunta qué es eso y la muchacha pregunta si en serio no sabe qué es el ayuntamiento, así confirma que realmente viene del campo. Con esto le cuenta que el ayuntamiento maneja diversos asuntos públicos. También le dice que a estas horas debe estar cerrado, por lo que si quiere obtener recompensas por cazar monstruos puede ir a la mañana siguiente. Tras esto pregunta si es un cazador de monstruos, a lo que nuestro prota confundido pregunta qué es eso. La muchacha le cuenta el rumor de que si una persona común caza a un monstruo tiene la oportunidad de convertirse en un mago. Mientras le dice que para ella eso es un disparate, aparece un amigo el cual confiado menciona que si logra derrotar monstruos puede convertirse en mago. Así vemos que era conocido de la empleada. Tras esto se disculpa por interrumpirlos. Nuestro prota no se molesta y más al contrario pide que le cuente sobre lo que acaba de decir. Así este cazador de monstruos le cuenta que los magos se vuelven más fuertes al absorber el maná de un monstruo. Del mismo modo un humano normal debería de convertirse en un mago si mata a un monstruo. Así le cuenta que los cuatro creen lo mismo y por eso cazan monstruos. Nuestro prota pregunta si alguno ya logró convertirse en mago. El otro niega esto indicando que no es tan fácil como parece. En eso pregunta qué tipo de arma usa para cazar monstruos. Turán saca su onda y los otros comprenden que debe ser un cazador a larga distancia. Así empiezan a hablar de su eficacia y mencionan que justamente necesitan a un cazador de ese tipo, por lo que lo invitan a unirse. Nuestro prota rechaza esta invitación. Una vez entra en su habitación menciona que no tiene ninguna razón para cazar con ese grupo. Así menciona que fue un día caótico. Aún así sigue sin creer que realmente haya abandonado el pueblo. Se pregunta qué pasará a partir de ahora. En eso escucha que golpean la puerta y levantándose pregunta quién es. Recordando al viejo maestro, este le advierte que incluso estando en una posada no debe bajar la guardia. Menciona que no es un lugar completamente seguro. Turán comprende esta advertencia. Así en la actualidad se dispone a abrir la puerta listo para enfrentarse a cualquier peligro. Sin embargo, una vez abre observa que se trata de la señorita Lena. Esta comenta que pensó que su habitación estaría fría por lo que vino a calentarlo. Turán no comprende a qué se refiere y la otra poniéndose coqueta menciona que se refiere a eso. Nuestro protagonista no comprende y la otra acercándose le dice que solo le cobrará lo justo. Nuestro prota comprendiendo rechaza esto. La otra en cambio se burla indicando que miente ya que claramente se le puede ver en la cara. Así nuestro protagonista cambia de reacción, lo cual sorprende a la pobre muchacha. Recordando los consejos del sabio maestro, este le recalcó que no debía de caer, le aconseja que tenga cuidado con las camareras y las muchachas del barrio rojo. Le cuenta que estas suelen ser portadoras de enfermedades de transmisión sexual, así pide que sea resistente y no caiga en la tentación. Volviendo a la actualidad vemos que logró contenerse ya que la muchacha se marcha avergonzada. Nuestro prota por otra parte pensando se pregunta si todas las ciudades son similares a esta ciudad. En eso escucha una voz familiar. Fuera de la puerta vemos al grupo de cazadores. Los compañeros preguntan del por qué quiso reclutar al novato de antes ya que no parecía ser muy fuerte. El líder de este grupo cuenta que lo hizo porque le recuerda a cuando era joven. Menciona que estando en su grupo podría sobrevivir un poco más. Al escuchar esto nuestro prota sonríe e indica que también existen personas amables. Así llega la mañana siguiente y nuestro protagonista llega al ayuntamiento. El encargado pregunta qué quiere y nuestro prota pregunta si es el oficial a cargo. Tras confirmar esto menciona que vino a cazar monstruos. Tras decir esto vuelve a recordar los consejos del viejo mago, el cual cuenta que no todos son amables en este mundo. Nuestro prota no comprende y el mago comenta que en primer lugar no tienen razón para ser amable. También le dice que si quiere que lo traten con amabilidad puede revelar que es un mago. Así en la actualidad el oficial le entrega a los monstruos de la zona, también le dice que debe devolver la hoja. Así nuestro prota revisa los monstruos. El oficial le dice que si logra matar a un monstruo debe traerlo a la ciudad para que un mago disipe su maná, ya que si no lo hace podría terminar convirtiéndose en un espectro. Menciona que si no hace eso según la ley de la ciudad podría recibir una condena. Nuestro prota pensando menciona que ya lo sabe y recordando al espectro de la aldea menciona que no cometerá el mismo error. En eso pregunta si los caballeros no se encargan de los monstruos. El encargado le dice que esos caballeros no tienen tiempo, le dice que por esa razón existen los cazadores los cuales matan a estos pequeños monstruos.
Así nuestro prota se marcha y mientras el oficial lo ve comenta que ahí va otro cadáver, sin embargo momentos después este recibe un cuervo monstruo, sorprendidos no pueden creerlo ya que no pasó mucho tiempo desde que se marchó, dudando pregunta si en serio lo mató, a lo que nuestro prota contesta que sí. Dicho esto pregunta por la recompensa, tras esto le entregan la bolsa y deduciendo que debe estar cansado piden que vaya a descansar, tras esto contemplan el monstruo la cual está casi intacta. En eso el oficial observa a nuestro prota y al verlo inmóvil pregunta del por qué no se va. Turán pregunta si hay otros monstruos a los que puede cazar. Al escuchar esto los oficiales preguntan si acaso quiere continuar cazando. Así llega la noche y en la posada la empleada le prepara un gran festín como recompensa por derrotar a 30 monstruos. Así mientras come pregunta si ganó mucho dinero. Turán contesta que el dinero no es su único objetivo. Así nos cuenta que mientras cazaba absorbía el maná de estos monstruos, que gracias a eso se hizo más fuerte. También nota que su maná se ha multiplicado por mucho, sin embargo empezó a sentir el límite. Tras esto pregunta si cocinó esto. La muchacha contesta que no y así trae al cocinero, el cual agotado cuenta que es la primera vez que cocina tanto, también confiesa estar alegre de que lo haya disfrutado. Así nuestro prota termina de comer y cuando está a punto de marcharse es detenido por el grupo de cazadores. Estos comentan que al parecer comió algo rico, también mencionan que oyeron que ganó mucho dinero. Mientras lo molestan nuestro prota fácilmente los derriba, así pregunta qué quieren, en ese instante el otro ataca pidiendo que no se ponga tan arrogante. Sin embargo nuestro prota nuevamente lo derriba de un golpe, ya harto el otro toma un banco y se dispone a atacarlo. Nuestro prota nuevamente lo bloquea y preparando el dedo lo derriba de un pequeño golpe, en eso la encargada se molesta y ordena que no peleen en la tienda. Momentos después llega el jefe del grupo de cazadores, el cual se disculpa sinceramente, le dice que ya reprendió a sus compañeros. También confiesa que últimamente han estado preocupados por el dinero y que seguramente se pusieron celosos al ver lo mucho que ganó. Así los otros se disculpan, nuestro prota pregunta si en serio su situación es tan difícil, el líder del grupo contesta que sí e indica que si en 3 días no ganan dinero tendrán que abandonar la posada. En eso nuestro prota le entrega una bolsa de monedas, el líder del grupo no comprende y nuestro prota menciona que es una recompensa por haberlo tratado con amabilidad. También menciona que no será gratis por lo que a cambio pide información. Al escuchar esto el amigo se alegra e indica que le contará todo lo que sabe. Así llega la mañana siguiente y nuestro prota adentrándose en el bosque menciona que podría ser su última cacería en esta ciudad. Menciona que gracias al amigo Midan obtuvo información de la próxima ciudad. Menciona que este amigo tenía el mismo carácter que el viejo mago Keon. Sin embargo en ese instante un ligero olor llega a su olfato y reconoce que se trata de sangre. Así rápidamente se pone en marcha y una vez llega al lugar encuentra lo peor. Vemos a uno de los cazadores y reconoce que estaba en el grupo del amigo Midan, volteando la mirada encuentra al amigo y una vez se acerca pregunta cómo terminó de este modo. En eso uno de los miembros apenas con vida advierte sobre un conejo, así no muy lejos vemos al monstruo el cual devoraba a una de las presas, con esto vemos al monstruo conejo. Nuestro prota se levanta lentamente pero al siguiente instante con una gran velocidad el monstruo arremete. Turán sorprendido menciona que es muy rápido, también menciona que morirá si recibe uno de sus golpes. Así saca su onda y se prepara para atacar, rápidamente lanza uno de sus ataques la cual se divide en 3 y ataca al monstruo, sin embargo este con una agilidad logra bloquearlos. Al ver esto nuestro protagonista comprende que es un monstruo acostumbrado a defenderse de armas de largo alcance. Tras esto el monstruo conejo vuelve a atacar, sin embargo en esta ocasión nuestro prota utiliza su habilidad de invisibilidad. Una vez el monstruo se detiene, Turán ataca por sorpresa. Así logra herirlo y una vez toma distancia vuelve a desaparecer, inmediatamente el monstruo ataca y al no encontrar a su enemigo empieza a atacar en varias direcciones. Momentos después arma un caos y empieza a rugir, al mismo tiempo empieza a desangrarse y al final cae agotado. Con esto nuestro prota se muestra y una vez muerto absorbe su energía. Rápidamente siente que esta vez es diferente y comprende que está al mismo nivel que el monstruo leopardo. En eso el cazador sobreviviente habla y pregunta si realmente es un mago. Nuestro prota contesta que sí y el otro pregunta del por qué lo escondió. Turán le pregunta si alguno de sus compañeros tenía familia para así entregarle sus pertenencias. El otro observa a su jefe y contesta que no. Tras esto nuestro prota recuerda su conversación en la cual este amigo le contaba de una enorme biblioteca, le cuenta que en ese lugar hay miles de libros. Al ver su reacción pregunta si está interesado, también le dice que por desgracia no cualquiera puede entrar a esa biblioteca. Así le cuenta que solo los magos pueden entrar. En la actualidad nuestro prota entierra al grupo y decide ir a esa ciudad, despidiéndose del amigo espera que en su segunda vida sea más feliz. Días después llega a su destino y por entrar termina haciendo fila, al mismo tiempo se asombra por el tamaño de la ciudad, así nos muestra la gran ciudad Orem, también observa que mucha gente trata de entrar. Observando a los guardias pregunta si acaso están buscando a algún criminal.
Al final llega su turno, para su desgracia el guardia lo detiene y le prohíbe la entrada, le dice que tiene la ropa sucia por lo que si quiere entrar al menos debe sacudirse el polvo. Así momentos después logra entrar y llega a la gran biblioteca, se asombra al ver el tamaño y se pregunta si acaso fue construido con magia, en eso llega a la entrada y pregunta a los guardias si puede entrar. Los otros contestan que solo los magos pueden entrar. Así nuestro prota revela ser un mago pero el guardia no le cree y pregunta si acaso quiere morir, menciona que alguien como él no puede ser un mago, dicho esto utiliza su habilidad. En eso recuerda las enseñanzas del viejo mago el cual le dice que los magos pueden reconocerse entre sí, menciona que utilizando el maná pueden saber si la otra persona es más fuerte. Así vemos al guardia el cual trataba de suprimirlo con su maná, sin embargo al final este termina cayendo, el compañero pregunta si está bien y el otro impactado pensando menciona que no es un mago común, deduce que seguramente es un mago de clase noble o incluso superior. Sabiendo esto rápidamente se levanta y se presenta formalmente como caballero de la casa Baltas, una vez pregunta a qué casa pertenece nuestro prota pregunta si debe decirlo para poder entrar. El guardia contesta que no es necesario e indica que puede entrar si obtiene el permiso del señor Baltas. Así se pone en contacto y momentos después nuestro protagonista lanza un suspiro, se pregunta cómo es que terminó de este modo. Así vemos a varias sirvientas las cuales lo ayudaban con su aseo, este pide que se detengan e indica que puede bañarse solo, la sirvienta por otra parte menciona que es un invitado distinguido, le dice que si no lo atienden serán castigadas. Al final nuestro prota se resigna y una vez termina las sirvientas quedan maravilladas. Una de estas inconscientemente menciona que es increíble, sin embargo rápidamente se silencia, nuestro prota arreglándose el pelo pregunta si hay algo raro. La otra se disculpa e indica que se perdió por su belleza, así pide que la perdone pero nuestro prota le dice que no hay nada de qué perdonarla, en eso observa la llegada de otra persona. Esta pregunta si es el invitado el cual tenía la apariencia de un mendigo, menciona que después de lavarse y vestirse parece un príncipe. Así nuestro prota se presenta como Turán y la muchacha menciona llamarse Asella, tras esto pregunta a qué casa pertenece a lo que nuestro prota contesta que por razones no puede decirlo. La muchacha se interesa por esto y pensando se pregunta si debería de hacerle una pequeña broma. Así libera su energía mágica y pensando pide que le muestre su poder, nuestro prota por otra parte observa sorprendido. Rápidamente libera su magia y supera a la señorita Baltas, con esto ambos se calman y la muchacha sorprendida no puede creer que incluso empezó a temblar. Así se dirige a nuestro prota y rápidamente pregunta si quiere casarse con ella, esto deja sin palabras a nuestro protagonista el cual se queda por un instante sin nada en qué pensar. Al ver esta reacción la muchacha se sorprende y rápidamente menciona que era una broma, mientras se marcha pide que al menos lo piense ya que actualmente no tiene un prometido. Así la joven señorita se marcha y nuestro prota se queda observando, en eso baja la mirada y nota que sus manos también empezaron a temblar, así comprende que su maná está a su mismo nivel. Tras esto se reúne con el señor de la casa el cual le da la bienvenida, este es el señor de la ciudad Orem, Ruth Baltas, una vez nuestro prota se presenta el señor pregunta del por qué quiere usar su biblioteca, cuenta que últimamente mucha gente vino ya que oyó el rumor de que en la torre existe una técnica secreta. Nuestro prota menciona saber de esto y el otro le dice que no le impedirá la entrada sin embargo le revela que no hay ninguna técnica secreta dentro de la torre. Así estos se despiden y a la mañana siguiente nuestro prota vuelve a la enorme biblioteca. En esta ocasión los guardias lo saludan cortésmente y así nuestro prota finalmente ingresa en la biblioteca. Por un instante se queda aturdido y se pregunta si así es como se ve una biblioteca, en eso una muchacha lo saluda y se presenta como la bibliotecaria, explica que por orden del señor lo atenderá. Nuestro prota se sorprende al ver que la bibliotecaria es una niña, en eso la pequeña explica que la primera regla es no dañar los libros, la segunda es que no puede sacarlos de la biblioteca, también le dice que lo estará vigilando. Así mientras revisa el lugar Turán pregunta si leyó todos los libros, la muchacha contesta que sí y pregunta qué tipo de libros busca, pregunta si quiere historias de romance o de fantasía. De repente menciona que al ser joven quizá le interese lo erótico. Nuestro prota no muestra reacción e indica que quiere conocimiento básico sobre el mundo, tras esto la muchacha recomienda varios libros los cuales tienen historias con más de 100 años. Nuestro prota agradece y al tomar uno de los libros empieza a leerlo, a medida que avanza empieza a maravillarse. Así nos cuentan que con el pasar de los días el mago Turán a diario visitaba la biblioteca, con esto empezó a comprender la geografía del mundo y a enterarse de sus distintas cosas, también se enteró de las reliquias y comprendió que este mundo era desconocido para él. Tras varios días se reúne con el señor de la ciudad el cual comenta que al parecer ha estado aprovechando la biblioteca. También le dice que ha estado recibiendo el trato de un noble por lo que pide que le haga un favor a cambio.
Así cuenta que al norte de la ciudad apareció un monstruo el cual empezó a atacar a los viajeros. Turán pregunta si quiere que lo case, el noble contesta que sí e indica que ya formó un grupo de 4 caballeros. También menciona que su casa solo puede movilizar a 2 nobles por lo que pide que participe de la incursión. Nuestro prota accede y pensando menciona que proteger a los aldeanos también es el deber de un mago, sin embargo nota que algo es extraño ya que según sabe los magos no se meten en este tipo de problemas. Tras esto el noble cuenta de la situación y al enterarse de que sucedió hace 10 días, nuestro prota comprende que fue el mismo día en el que llegó. Momentos después lo vemos junto al grupo de caballeros. Mientras avanzan la señorita no puede creer que su padre realmente haya movilizado a tantos caballeros para cazar a un simple monstruo. Tras decir esto se dirige a los caballeros e indica que no los está culpando ya que simplemente siente que su padre arma un gran escándalo. En eso otro noble le da la razón. Tras decir algunas palabras se presenta ante nuestro prota como Martín Baltas. Así continúan con el viaje y momentos después la joven señorita pregunta cuándo terminará esto. En eso el compañero pregunta a nuestro prota si está interesado en su hermana mayor. Turán no comprende pero aún así contesta que no. Al escuchar esto el otro comenta que es un alivio. En eso detienen la marcha y más adelante ven una caravana destrozada. Mientras lo revisan los caballeros cuentan que dieron la prohibición de no usar este camino. En eso nuestro prota nota algo y encuentra una enorme huella. Así deduce que se trata de un mono. La señorita no comprende y nuestro prota señala la enorme mano. Tras revisar el lugar deduce que tras atacar a los comerciantes volvió al bosque. Al escuchar esto la señorita Acella cuenta que sus caballeros no tienen habilidades de rastreo. Pregunta al otro si puede hacer algo a lo que este contesta que tampoco tiene nada. En eso nuestro prota menciona que lo intentará. Así toma un pedazo de tela y cuenta que con esto podrá rastrearlo. Rápidamente activa su habilidad de búsqueda y hecho esto encuentra el rastro. Con esto señala la dirección y poco después se detienen en un río. Al ver esto la señorita pregunta si acaso cree que una simple bestia se metió al agua para evitar ser rastreada. Nuestro prota no está seguro e inmediatamente vuelve a sentir su rastro. Así advierte e indica que está detrás. Tal y como dijo vemos a un enorme mono el cual toma una gran cantidad de rocas. Al ver que intenta lanzarlo uno de los caballeros ordena que lo esquiven, sin embargo es tarde y vemos que el mono logra herir a varios de estos caballeros. Nuestro prota rápidamente esquiva y una vez levanta la mirada se sorprende al ver que esos jóvenes nobles tomaron a sus caballeros como escudos. Lo más sorprendente es que los desecharon como si no fueran nada. Al ver esto pensando no puede evitar pensar en que su madre no estaba equivocada. Tras esto la señorita Baltas ordena que ataquen, así los demás caballeros se lanzan al ataque. Sin embargo el monstruo rápidamente empieza a escapar, sin otra nuestro protagonista saca su arma. Al mismo tiempo la muchacha lo persigue y cuenta que ese monstruo es muy rápido. Mientras se va alejando observa una roca la cual pasa a toda velocidad. Al final esta termina atravesando al monstruo mono. Tras voltear nota que es obra del señor Turán, el cual avanza lentamente y muestra una mirada calmada. En eso el monstruo se levanta y una vez tropieza la joven señorita levanta la mano y rápidamente utiliza su habilidad de fuego. Con este poderoso ataque termina de dar el golpe de gracia y lo acaba incinerando. Al ver esto nuestro prota finalmente comprende lo que es una habilidad de linaje, así los caballeros finalmente se alivian. En eso la muchacha cuenta que por un momento sintió escalofríos cuando la roca venía hacia ellos. El otro pregunta si acaso tenía miedo. Al mismo tiempo los caballeros levantan a sus compañeros los cuales tienen serias lesiones. Nuestro prota por otra parte pensando menciona que corrieron con suerte ya que no hubo ni un muerto. Recuerda el suceso anterior y cuenta que algunas heridas pudieron haberse evitado. Tras esto voltea la mirada y observando a los nobles menciona que sus cuerpos se vuelven más fuertes con el maná, que con eso pudieron haber evitado un golpe fatal pero aún así decidieron utilizarlos como escudos. En eso el otro nota su mirada y pregunta qué pasa. Turán rápidamente contesta que no es nada. Así la muchacha sugiere empezar a absorber el maná. Con esto los nobles se preparan y rápidamente empiezan con la absorción. Nuestro prota confirma que tal y como decían los libros varias personas pueden absorber al mismo tiempo. Instantes después los otros llegan a su límite. En cambio observan a nuestro prota y al ver que continúa absorbiendo comprenden del por qué su padre los envió. Mencionan que es un noble el cual aún no ha alcanzado su límite de crecimiento. Ya por la tarde vuelven al castillo. En eso Marvin Baltas comenta que si no fuera por su ayuda no lo habrían logrado derrotar. Mientras halaga su habilidad de rastreo nuestro prota le dice que no era tan impresionante. Cuenta que lo más sorprendente es que ese monstruo también tenía una habilidad de búsqueda. Los otros no sabían de esto y nuestro prota cuenta que este monstruo tenía una habilidad despierta. Pregunta si notaron que tenía grandes manos y enormes ojos. Cuenta que seguramente lanzaba cosas con una gran fuerza y podía ver a larga distancia. Al escuchar esto el otro no puede creer que en poco tiempo haya deducido todo eso. Nuestro prota contesta que no es la gran cosa y cuenta que mientras revisaba en la biblioteca encontró información sobre ese monstruo.
Al escuchar esto los otros cuentan que también entraron en la biblioteca pero vieron que habían muchos libros difíciles de entender. Nuestro prota sugiere que para la próxima pregunten a la bibliotecaria para que les dé libros fáciles de entender. Al escuchar esto la señorita pregunta de qué bibliotecaria habla, mientras mencionan que no existe esa persona nuestro prota queda confundido. Así momentos después vuelve a la biblioteca y rápidamente es recibido por la pequeña, sonriendo finalmente comprende. Menciona que ningún caballero o plebeyo se atrevería a llamarlo por el nombre al igual que ella lo hace. Menciona que aparte de esto su apariencia no es precisamente la de una bibliotecaria, con esto pregunta por su nombre, la muchacha se queda sorprendida y tras mostrar una sonrisa pregunta si finalmente se dio cuenta. Así ya no oculta su secreto y cuenta que tiene el control de toda la biblioteca. Durán pregunta cómo debería de llamarla a lo que la otra contesta que no tiene un nombre, bromeando menciona que podría llamarla Amor. Nuestro prota le dice que si es así la seguirá llamando bibliotecaria. La otra pregunta del por qué ahora se comporta tan formal, menciona que durante estos días la ha estado usando para hacer esto y aquello. Al ver que se acerca, nuestro prota rápidamente mantiene la distancia e indica que se está poniendo incómodo. Tras esto pregunta si acaso es una maga del antiguo imperio, la otra contesta que no e indica que para empezar nunca fue una humana, menciona que podría considerarse que es un espíritu, le dice que en otras palabras ella misma es la biblioteca. Con esto menciona que tomó esta forma para poder comunicarse cómodamente, deduce que seguramente son sus gustos a lo que nuestro prota pide que no invente cosas. Aún así siente curiosidad y tras estrechar la mano ve que efectivamente la atraviesa, en eso la pequeña espíritu pregunta dónde está tocando ya que se siente raro. Tras esto comenta que fue muy molesto cuando otros intrusos entraban y hacían lo que quisieran sin que ella pudiera hacer nada. Menciona que si pudiera atacarlos habría evitado que esos idiotas se llevaran sus libros, en eso nuestro prota comenta que al parecer la casa Baltas no sabe de su existencia. La otra confirma esto e indica que desde un principio nadie tuvo las calificaciones para comunicarse, así se alegra de que finalmente alguien pueda verla. Mientras habla de su creador nuestro prota pregunta a qué se refiere con tipo, la muchacha contesta que según sabe solo los magos con linaje deberían de poder verla. Al escuchar esto Turán pregunta si sabe algo sobre su linaje, la pequeña pide que le pregunte a sus padres a lo que nuestro prota contesta que es huérfano, así esta menciona que lo revisará. Comenta que antes de eso necesita su consentimiento para examinar su cuerpo. Nuestro prota se pone nervioso por esto ya que ve que la otra empezó a actuar de manera extraña, sin perder el tiempo esta atraviesa a nuestro prota y contenta comenta que finalmente están conectados. Así empieza a buscar fragmentos. Tras encontrar los rastros de perseguidor y cazadora deduce que pertenece a la casa Sahar, nuestro prota ya sabía de esto pero en eso la pequeña nota que hay algo más, así comenta que está mezclado. Le dice que al parecer tiene dos linajes diferentes. Nuestro prota pregunta por el otro linaje a lo que la muchacha contesta que no lo sabe ya que está sellado, le dice que a medida que se haga más fuerte lo sabrá naturalmente. Al escuchar esto nuestro prota piensa en su madre, recuerda que a pesar de ser una plebeya era alguien refinada y educada, se pregunta si acaso es descendiente de alguna casa noble, aún así agradece por la información. Tras esto pasaron los días en la cual nuestro prota continuaba visitando la biblioteca y preguntando todas sus dudas, así descubrió que la bibliotecaria mantenía el conocimiento de los libros robados. Aprendió nuevas habilidades e incluso le enseñaron las leyes de la naturaleza. También aprendió sobre enfermedades que surgen a través de microorganismos, comprendió los principios básicos y de cómo los seres vivos se lastiman y se curan a la vez. Así decide hacer un experimento de descomposición. Con esto toca una manzana la cual al siguiente instante termina pudriéndose, tras esto observa maravillado, cuenta que por esto empezó a cambiar su forma de percibir el mundo. Así pregunta si acaso las casas nobles monopolizan este tipo de conocimientos. La bibliotecaria comprende del por qué el nivel de conocimiento mágico empezó a bajar con el tiempo ya que esos nobles acapaban toda la información, así nuestro prota menciona que ya es hora de que se vaya. La bibliotecaria no esperaba esto y nuestro prota cuenta que el señor de la ciudad ya le dio varias pistas dándole indirectas. Al escuchar esto la pequeña se echa a llorar y pide que también se la lleve, sin embargo vemos que aún sigue sin poder tocarlo. Turán pregunta si puede dejar este lugar a lo que la otra contesta que no, aún así pide que se quede e indica que ella lo cuidará. Nuestro prota rechaza esto, resignada la pequeña se eleva por los aires y mientras busca libros cuenta que esta tierra tiene muchos legados de los dioses, cuenta que podría encontrarse con otros espíritus similares a ella. Así nuestro prota se marcha e indica que vendrá de visita, con esto ambos amigos se despiden. Más tarde abandona la ciudad y cuenta que según un mapa la base de la casa Sahar se encuentra en el desierto en Ril, así decide ir a ese lugar y encontrar pistas sobre su padre. Así empieza con su viaje y mientras avanza menciona que no hay necesidad de apresurarse, con esto a medida que viaja continúa cazando monstruos y absorbiendo su maná,
En eso escucha un ruido y tras acercarse nota a un enorme caballo el cual protege a su jinete. Nuestro prota mira fijamente y comprende que lo protege de sus atacantes. Así vemos a dos personas los cuales no pueden creer que este caballo sea muy fuerte. Mientras estos hablan de cómo enfrentarlo, nuestro prota los reconoce como elfos oscuros. Inmediatamente estos levantan su mano y tras conjurar un hechizo levantan a no muertos. Al ver que son nigromantes, Turán se pregunta si debería de intervenir, sin embargo no está seguro cuál de los dos bandos es el malo. En eso nota algo y vemos que uno de estos elfos empieza a comer carne humana. Al ver esto la mujer pregunta de dónde sacó eso. El otro al ver que quiere quitárselo pide que coma el suyo ya que seguramente lo estaba ocultando. Con esto nuestro prota confirma que ambos son caníbales. Así activa su habilidad de invisibilidad. Mientras ambos elfos comen, al siguiente instante el hombre termina perdiendo la cabeza. La otra se sorprende al ver esto y al sentir el peligro rápidamente ordena a sus invocaciones que la protejan. Así nuestro prota lanza un segundo ataque, pero esta es bloqueada por la invocación. Inmediatamente la elfa oscura ordena que ataquen en esa dirección. Así arrasa con todo a su paso, pero al ver que no hay nada la elfa comprende que va usando el sigilo. Con esto sabido saca otro esbirro y pregunta cuánto tiempo podrá seguir escondiéndose. Inmediatamente esta invocación utiliza una habilidad la cual detecta a nuestro prota. Al ver su ubicación la elfa lo descubre y rápidamente ordena que lo acaben. Nuestro prota sin perder el tiempo junta las manos y activa una habilidad de fuego. Inmediatamente lanza este ataque y acaba con uno de los esbirros. Sin embargo el otro continúa arremetiendo y por los pelos nuestro prota logra esquivarlo. Pensando menciona que afortunadamente eliminó a uno de los elfos ya que ambos habrían sido un problema. En eso siente una mordida y al ver al esbirro rápidamente lo aparta de una patada. Sin embargo en ese instante el monstruo toro vuelve a atacar. Esta vez sin tiempo a reaccionar nuestro prota recibe el golpe y termina impactándose contra un árbol. Tras esto escupe una bocanada de sangre y termina cayendo. Al ver esto la elfa se echa a reír e indica que eso le pasa por matar a su compañero. En eso el caballo interviene y derriba a esta elfa oscura. Sin perder el tiempo empieza a pisotearla. Al sentir el peligro esta llama a sus esbirros para que detengan a este caballo. Así se apartan de nuestro prota. Una vez se libera la elfa molesta menciona que lo matará. Sin embargo al siguiente instante nuestro prota aprovecha esta oportunidad y tras lanzar su ataque también acaba con esta elfa. Así una vez le vuela la cabeza sus invocaciones empiezan a desaparecer. Nuestro prota finalmente respira aliviado e indica que esto realmente lo dejó agotado. En eso el caballo se acerca y nuestro prota agradece por ayudarlo. Momentos después el jinete finalmente despierta y se sorprende al ver a un desconocido. Turán por otra parte pregunta si finalmente despertó. El otro pregunta quién es y nuestro prota cuenta que tras ver que lo atacaban unos elfos oscuros lo salvó. En eso llega el caballo a la cual llama Tilly. Turán comenta que es un buen caballo ya que hasta el último instante estuvo protegiéndolo. Al enterarse de esto el otro agradece y se presenta como Asís de la Casa Verde. Nuestro prota se presenta como Turán y pregunta del por qué se metió en conflictos con los elfos oscuros. El otro contesta que esa no era su intención y cuenta que estaba en un viaje de peregrinación junto a sus sirvientes. Cuenta que inesperadamente fueron emboscados y a causa de esto todos sus acompañantes murieron. Así empieza a sollozar y momentos después se disculpa e indica que perdió a muchas personas importantes. Nuestro prota pregunta si eran familiares. El otro contesta que eran caballeros que servían a su familia. Cuenta que algunos lo criaron desde niño. Al escuchar esto nuestro prota comprende que es una buena persona. Así pregunta si sabe cuántos elfos oscuros eran ya que este se encargó de 2. El otro contesta que esos deberían de ser todos. Por si acaso nuestro prota utiliza su habilidad de búsqueda y empieza a rastrear todo el lugar. Al final no encuentra nada. En eso el joven noble pregunta si tiene asuntos urgentes, a lo que nuestro prota contesta que también se encontraba en una peregrinación. Al escuchar esto el otro pregunta si acaso es el hijo de una gran casa. También pregunta del por qué está solo. Nuestro prota contesta que no es tan fuerte como cree ya que logró derrotar a esos elfos porque pudo tomarlos por sorpresa. Así ambos liberan su poder mágico y ven que efectivamente se encuentran en el mismo nivel. Nuestro prota sorprendido no esperaba esto ya que incluso absorbió el maná de esos elfos oscuros. El otro por otra parte comprende que su maná no sería suficiente para acabar con esos elfos nigromantes. Así piensa en otras cosas y se pregunta si acaso es un hombre que pertenece a un linaje poderoso. También menciona que si se encuentra en una peregrinación eso significa que aún no ha alcanzado su límite de crecimiento. Así ambos se quedan observando y al final el amigo lo invita a ir a la Casa Verde. Tras esto le cuenta que su familia son maestros encantadores los cuales son vasallos de la gran casa noble Arabión. Cuenta que es un linaje el cual se enorgullece por crear herramientas mágicas. Dicho esto le dice que como agradecimiento le creará una herramienta digna de su magia.